Muy buenas tardes. Estamos empezando con una nueva sesión de este coloquio del programa de Derecho, Filosofía y Política de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Esta es una sesión más de este coloquio que ya se prolonga por, si la memoria no me falla, alrededor de 12 años y por el cual han pasado multitud de expositores y expositoras con temas muy diversos. En fin, hoy día tenemos una sesión más. Tenemos el gusto, además, de tener con nosotros al profesor Alejandro Vigo, a quien presentaré de inmediato. Pero antes de hacerlo, queremos tomarnos unos minutos brevísimos inicialmente para dedicarle este coloquio, esta nueva edición del coloquio, a la memoria y en homenaje del profesor Felipe Schwember, que también participó del mismo. Recuerdo años atrás, en una sesión, él ofreció como tema la idea de Robert Nozick de derecho privado, presentándola como una suerte de apoteosis del derecho privado. Felipe partió, como sabemos, de manera muy inesperada y muy prematura, hace poco tiempo atrás, y estuvo con nosotros incluso el año pasado. Eh, Felipe, el año pasado, voy a mostrárselo muy rápidamente, eh, estuvo en una actividad, no de coloquio propiamente, sino en un taller sobre Kant y el derecho. Me imagino que estarán viendo ahora en pantalla. A 300 años, claro, del nacimiento de Kant, realizamos este taller y Felipe participó, como ustedes verán ahí en pantalla, exponiendo algo sumamente interesante, titulado El juicio reflexionante como clave de explicación de la economía en un sistema crítico. Aquí hay una foto de aquella oportunidad. Esto fue durante el segundo semestre del año recién pasado. Y lo que propuso allí Felipe era algo que estaba trabajando en ese momento, una suerte de elementos para una filosofía trascendental de la economía, con elementos fuertemente kantianos, no sin algunas alusiones a Fichte y a, por cierto, a algunos otros autores. Así es que, bueno, dicho esto, queremos dedicar esta nueva sesión como digo, a su memoria y en su homenaje. Y como además Felipe estaba trabajando estos temas, la sesión de hoy, por decirlo así, conecta muy, creo, naturalmente con el homenajeado y este tipo de temáticas, porque el invitado de hoy es el profesor Alejandro Vigo, profesor actualmente en la Universidad de los Andes, en nuestro país, que ha estado trabajando desde hace algunos años en un ámbito temático más o menos comparable o próximo al que estaba trabajando también Felipe. Presento brevemente al profesor Vigo e introduzco su tema para sin más ofrecerle entonces la palabra y que podamos dedicarnos con tiempo suficiente para tanto la ponencia como la posterior conversación. El profesor Alejandro Vigo es un notable especialista en filosofía antigua, muy especialmente en Aristóteles, pero también es alguien que ha cultivado con notable solvencia a un autor moderno como es Immanuel Kant y algunos contemporáneos como Martin Heidegger, como Hans-Georg Gadamer, como Edmund Husserl, en fin. Tiene un abanico temático increíblemente amplio. Y eso, bueno, es una de las marcas que lo han distinguido. Y tiene una capacidad de trabajo, quiero agregar de mi parte, que es, a mí me parece sencillamente notable. Tal es su capacidad de trabajo que a veces
en obras ajenas aparece su huella o su impronta. No hace mucho se ha publicado una nueva y muy notable versión de la Ética Nicómaco, obra de los profesores Rossi y Boeri, pero una obra en la que también se nota la huella de Alejandro Vigo, porque una versión suya de la ética a Nicómaco estuvo muy presente en este trabajo que llevaron a término estos dos profesores, Rossi y Boeri. En fin, no quiero ahondar demasiado en la trayectoria y en la actividad del profesor Vigo, baste eso por el momento. Y el profesor Vigo hoy día nos acompaña para exponer acerca de escasez y valor en clave protoeconómica. Como es habitual en estos coloquios, los coloquios duran en total 90 minutos y nuestra hora de término debería ser las 13:30 horas de Chile. Una primera parte, entonces, de estos minutos van a estar consagrados a la exposición misma por parte del profesor Vigo, para que luego tengamos tiempo y podamos conversar todo lo libre y animadamente que se pueda con él acerca de las ideas expuestas. Esta sesión, de todas maneras, está siendo grabada y con eso esperamos que pueda circular y difundirse más allá de quienes estemos presentes directamente hoy día en esta conversación. Así que, sin más, le agradezco de nuevo al profesor Vigo la amabilidad y la disposición para haber aceptado esta invitación y acompañarnos. Así que la palabra es tuya, Alejandro. Bueno, eh, espero que se oiga bien, ¿verdad? Y muchísimas gracias por la invitación, querido colega y amigo de muchos años, Enzo Solari, y a todos los demás colegas de la PUC Valparaíso. Es un gran gusto tener esta oportunidad de compartir ideas, porque no es más que eso lo que voy a hacer, compartir algunas ideas. Y además en este marco, ¿no? De recordatorio del queridísimo Felipe Schwember, una pérdida notable para el medio filosófico, eh, jurídico filosófico chileno, pero también para los amigos, que tenía muchísimos y muy diversos, y que todavía no damos crédito, ¿no? A su partida tan rápida, tan sorpresiva, con tanto por hacer y con tanto en camino. Eh, lo que Felipe estaba haciendo sobre economía dialoga con lo que voy a presentar yo aquí. De hecho, me invitó poco antes de partir a una sesión en Faro, que el colega Enzo ha puesto además un link para los invitados a esta presentación. Lo que voy a hacer hoy tiene que ver, pero lo voy a hacer de otra manera. Y hemos dialogado sobre eso. Él estaba haciendo un intento de ver la economía filosóficamente, pero como desde arriba, desde el marco institucional del Estado, y yo estoy haciendo algo distinto, que es verla desde abajo, desde el punto de vista de la agencia económica. Pero tuvimos oportunidad de discutir sobre su planteo. Me mandó el texto y junto también con el querido colega también Luis Plasencia, estuvimos intercambiando opiniones con Felipe acerca de eso y bueno, ese texto ha quedado póstumo. Teníamos divergencia de opinión en algunos puntos, pero eso es lo de menos, naturalmente, eso es lo que ocurre siempre. Y yo no hago sino decir que, bueno, para mí es un honor doble, ¿no? Haber podido ser la persona que le toca presentar en este marco con la figura de Felipe presidiendo esta presentación. Lo que tengo para presentar hoy, naturalmente sería absurdo pretender leerlo porque yo estoy trabajando en una monografía cuyo origen remoto es un curso que dicté el año de la pandemia, cuando hubo que interrumpir clases en Navarra sobre filosofía de la economía, y ahí presenté por primera vez esta idea de un enfoque protoeconómico, ¿no? Que ahora voy a explicar en qué quiere decir eso, ¿no? Pero es una monografía que nunca termino de terminar y espero que esto, haber aceptado presentarla en Faro y aquí sea el impulso final para que el año que viene pueda presentar ese libro, que no es muy largo. Pero a mí todo me cuesta muchísimo, realmente, y con los años más, aunque Enzo diga que trabajo mucho, sí, trabajo mucho, pero no siempre con el resultado esperado. Y la monografía esta está como en el cajón hace mucho tiempo y voy y vuelvo y no termino de terminarla, por así decir. Así que este impulso quizá me ayude
para en el 2026 darle un remate a este libro que será de 200 páginas como mucho, pero que es un hilo de razonamiento que quiero presentar aquí, donde hago un enfoque que tiene que ver con la teoría de la acción, que es un área en la que yo habitualmente, yo no soy filósofo político como era Felipe, yo he estado siempre más en la teoría de la acción y en la ética, ¿no es cierto? Y eso deja marca y eso se nota en un modo de enfrentar este problema económico. Entonces lo que voy a hacer es más bien un punteo comentando los temas que quiero presentar y dejando abierta la posibilidad de profundizar en alguna cosa en la conversación posterior, porque si intento presentarlo todo con detalle, no voy a llegar ni a la cuarta parte y va a ser muy tedioso. ¿M? Entonces será un poco más desprolijo, pero espero que menos aburrido. Entonces, muchas gracias de nuevo y ahora voy a aclarar las cuestiones básicas terminológicas que hay aquí, porque hablo de protoeconomía y cosas así, ¿no? Entonces, comienzo con algunas cuestiones, algunas reflexiones muy elementales sobre problemas de tipo terminológico. Uno de los puntos de partida que a mí me llamó mucho la atención cuando me puse a trabajar sobre estas cuestiones, yo debo decir que desde el punto de vista de mi filiación económica, por así decir, soy un liberal clásico de inflexión austríaca desde el año 79, no de ahora que parece estar de moda, ¿no? Porque un amigo me regaló una vez Camino de Servidumbre y descubrí Hayek en un país que tenía el récord mundial de inflación y que había cambiado 5 veces la moneda en mi vida consciente. ¿M? Y le había quitado 13 ceros a la moneda. Entonces eso me llevó, es la biografía la que me llevó a preocuparme por la economía y no necesariamente un interés puramente teórico, ¿no? Yo quería entender qué pasaba con el dinero, qué era eso, cómo podía pasar esto, ¿no? Bueno, entonces me hice como austríaco en esa época, en pensamiento económico, pero después encontré que que la economía austríaca podía dialogar con mi procedencia filosófica, que era la hermenéutica y la fenomenología. Y eso es un poco el mix extraño que presenta esto que voy a desarrollar ahora aquí, ¿no? Entonces, cuando me puse a trabajar sobre esta cuestión ya de un modo más formal, un hecho que me pareció interesante es partir de la noción misma de economía. ¿No es cierto? Que si uno la toma en las distintas lenguas, tenemos una situación que es la siguiente, ¿no? Como pasa también con historia, economía designa algo y también la ciencia que se ocupa de eso, ¿no? Esa es una ambivalencia que tenemos también con la noción de historia, ¿no es cierto? En español y en otras lenguas, ¿no? Entonces nunca estamos en claro acerca de cuando uno dice filosofía de la economía, ¿de qué se va a ocupar? ¿De aquello de lo que se ocupa la economía o de la ciencia que se ocupa de aquello? ¿No? Esta es la primera reflexión. En algunas lenguas, como el alemán y el inglés, se ha mitigado esa ambivalencia, porque en inglés tenemos la diferencia entre economy y economics, ¿no? Y en alemán tenemos la diferencia entre Wirtschaft y Wirtschaftslehre, ¿no? Doctrina económica. Entonces, pero en otras lenguas, cuando hablamos de economía, no sabemos si nos estamos refiriendo al campo objetivo, por así decir, en cuestión, o a la disciplina que se ocupa de eso en términos de una ciencia. Cuando yo empecé a repasar la bibliografía sobre filosofía de la economía, me encontré que la abrumadora mayoría de los trabajos que existen, hasta donde yo pude ver, pero la mayoría es abrumadora, se comprenden a sí mismos como una epistemología de la ciencia económica. O sea, ahí filosofía de la economía es algo así como Philosophy of Economics. Y en cambio, brillan por su ausencia los trabajos dedicados a lo que podríamos llamar Philosophy of Economy. ¿Mm? Y lo que yo voy a presentar aquí no es una teoría epistemológica sobre la ciencia económica, sino un intento de reconducir los conceptos básicos de la agencia económica, de la acción económica, a su origen en el mundo de la vida. O sea que yo voy no de la agencia económica hacia la ciencia económica, sino de la agencia económica a las raíces de el tipo de concepto y el tipo de conexión significativa en la que se mueve la agencia económica a sus raíces en el mundo de la vida. A eso le llamo un enfoque protoeconómico, protoeconómico, porque se sitúa en la interfase que va desde la realidad económica, de la actuación económica, hacia sus orígenes en el mundo de la vida y no desde ahí hacia arriba, ni a la acción estatal ni a la ciencia económica, ¿no? Entonces eso es lo primero que quiero señalar porque eso también marca el límite de lo que estoy tratando de hacer. Obviamente no puedo ignorar que existe además la acción estatal y la ciencia económica, pero no ese es el foco de mi preocupación, ¿no? Entonces, el primer punto epistemológico importante. Un segundo punto de terminología tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno ve el lenguaje económico, ya en Grecia,
uno se encuentra con una tremenda indefinición de la manera de mencionar aquello de lo que trataría la economía o aquello de lo que se trata en la agencia económica. Tenemos una cantidad de vocabulario, no voy a hacer el repaso, tengo un montón de nociones anotadas, pero hay una cierta indefinición en la manera de hablar de eso, ¿no? ¿Qué son las necesidades, los bienes, los recursos? ¿Qué cosa es todo eso, ¿no es cierto? Si uno va a las distintas lenguas, se encuentra con una paleta de terminología bastante amplia, pero muy poco precisa, ¿no? Que a mi juicio debe tomarse fenomenológicamente como un dato positivo, no deficitario. Esta es la segunda jugada teórica, por así decir, y metódica. La existencia de un vocabulario específico sobre eso no es un fenómeno deficitario, sino positivo, que da cuenta de la coextensividad de la dimensión económica con la praxis humana. Muchas veces cuando se discute sobre filosofía de la economía y sobre ciencia económica, uno reprocha que se le hace a los economistas es el economicismo, porque todo lo ven en términos económicos. Claro, eso puede ser un reproche válido desde cierto punto de vista, pero también es verdad que todo se puede ver en términos económicos. Todo se puede ver en términos económicos, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué todo puede verse en términos económicos? Esa pregunta permite reconectar la dimensión económica del obrar con su génesis a partir del mundo de la vida. En el mundo de la vida se sitúa además la agencia económica. ¿M? Pero decir, ¿cuáles son las estructuras que dan cuenta de esta ubicuidad del fenómeno económico en la existencia humana? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, porque yo parto de la base que efectivamente la dimensión económica del obrar es una dimensión tan extensa como el obrar mismo. ¿M? Es una dimensión tan extensa como el obrar mismo. El hecho de que no haya una terminología específica no es lo mismo que el caso de la biología, que es distinta de la mineralogía. Esto parece constar transversalmente el campo de sentido de la existencia como un todo. Y eso para mí es un dato positivo, aunque se refleje desde el punto de vista de la terminología en una cierta indefinición incómoda, porque uno tiene allí una cantidad de vocabulario no muy preciso y que son soluciones de compromiso a este problema, ¿no? Entonces, esa es una segunda reflexión de tipo metódico y teórico que da como el punto de partida a lo que quiero hacer, ¿no es cierto? Bueno, dejo de lado todas las partes que tienen que ver con el origen del vocabulario, etcétera, para no detenerme mucho en eso, y paso ahora a una distinción de niveles de reflexión económica para situar mejor dónde está la reflexión protoeconómica, o dónde hay que situarla, ¿no? Y aquí distingo muy rápidamente cuatro niveles obvios de reflexión aquí, ¿no? El primer nivel es el que corresponde a la agencia económica como tal. Cuando hablo de agencia económica me estoy refiriendo a la acción, a la actuación económica de los agentes económicos, que pueden ser individuos, grupos, sociedades anónimas, no el Estado. ¿Mm? Eso es otra cosa, pero la agencia económica como tal. Ese es el nivel que a veces se suele solapar con lo que en la teoría económica se llama la microeconomía. ¿Mm? Ya se sabe que la gente de inflexión austríaca le da prioridad a la microeconomía. Yo comparto esa intuición, pero esa prioridad es de tipo metódico, no de ninguna otra forma, sino metódico. Hay que partir por razones metódicas de ahí, para entender en qué consiste, digamos así, la realidad de lo económico como tal. Bueno, entonces está el primer nivel, que es la agencia económica. El segundo nivel corresponde a lo que podemos llamar la economía política, que es lo que tiene que ver, digamos así, con la actuación de un agente peculiar que hay en las sociedades organizadas. La dimensión de lo económico puede existir en sociedades que no tienen Estado, naturalmente, ¿eh? No es necesaria la presencia de un Estado para que haya intercambio económico, como es obvio. Pero en sociedades organizadas, el marco dentro del cual tienen lugar los intercambios económicos está fuertemente determinado por la presencia de un actor especial, ¿no es cierto?, que es la autoridad estatal. ¿Mm? A mi juicio es muy importante no pensar lo económico desde la autoridad estatal. Esta era mi polémica con Felipe. No era una polémica, porque eran complementarios los dos puntos de vista. Pero yo decía, ¿de dónde hay que partir? Yo no parto de arriba. Felipe trataba de pensar la economía desde el marco, como él era jurista, muy parecido al derecho, por así decir, ¿no? Entonces, los que son juristas tienden a ver la economía en analogía con el derecho, lo cual es legítimo en su pretensión, por así decir. Pero mi punto es que metodológicamente yo no quiero partir así, porque creo que eso solapa estructuras, sino que quiero partir desde la acción económica, que no necesariamente cuenta con un marco regulatorio de ese tipo, ¿no es cierto? Sino que hay que entenderla primero, digamos así, como relaciones entre pares.
y no regidas por una autoridad que no forma parte de esos intercambios, por así decirlo, ¿no? Bueno, entonces, esa es la diferencia de enfoque, pero como digo, son enfoques complementarios. Pero el segundo nivel, en todo caso, se corresponde a la política económica, que es lo que después en la ciencia económica suele llamarse macroeconomía. Macroeconomía, ¿no es cierto? Obviamente la relación entre micro y macroeconomía es complejísima, ¿no es cierto? Pero yo no voy a tratar de eso ahora, ¿no? Válgame Dios, ¿eh? Por último, lo último que me faltaba, ¿no? Simplemente estoy diciendo que eso no es lo que voy a poner en el foco en lo que sigue. El tercer nivel de reflexión tiene que ver aquí con lo que llamamos la ciencia económica, ¿no? Obviamente, la ciencia económica, en su pretensión, tematiza los dos niveles antes distinguidos, porque la ciencia económica se ocupa de lo micro y se ocupa de lo macro. ¿Mm? Se ocupa de la agencia económica, pero también se ocupa de la política económica, ¿no es cierto? Después, según sean los economistas, le dan prevalencia a uno u otro aspecto del enfoque. Y hay macroeconomistas, microeconomistas, y hay gente que trata de vincular de una u otra manera lo macro y lo micro, ¿no es cierto? Ahí la disputa ideológica tiene mucho que ver con este problema. ¿Cómo se vincula lo macro y lo micro? ¿No es cierto? Con arreglo también a criterios normativos que no son de tipo económico, sino del tipo de sociedad en el que queremos vivir, ¿no es cierto? Bueno, todo eso es sabido, es de alta complejidad. Obviamente, la relación que tiene la agencia económica, digamos, micro, con la ciencia económica es más remota que la que tiene la política económica con la ciencia económica, por la sencilla razón de que los gobiernos deben apelar de una manera más asidua y más cuidadosa, pero también, digamos así, como apoyo en muchas de sus tomas de decisión a la ciencia económica, ¿no? Cosa que no hacen normalmente los agentes económicos en su vida diaria. ¿A quién le va mejor luego, si al gobierno o a los agentes? Es otra cuestión, ¿no? Yo tiendo a pensar que en general le va mejor a los agentes que al gobierno, pero es el gobierno que se apoya a la ciencia, paradójicamente, ¿no? Bueno, disculpen si soy un poquito provocativo en alguna observación, ¿no? Bueno, eh, entonces, claro, cierta conciencia de la propia precariedad de la ciencia económica la acompaña desde que nació. Y aquí tengo unas páginas largas sobre esta idea de la ciencia funesta, dismal science, ¿no? Que es la manera en que, ¿no es cierto?, Thomas Carlyle le llamó para oponerla a lo que Nietzsche llamó el Gay Saber, ¿no? El saber jovial, ¿no? Esta es una ciencia funesta, desde sus orígenes, ¿no es cierto? Bueno, tengo ahí unas referencias a esto y por qué es bueno para los economistas tener siempre presente su propia precariedad. Mi autor de cabecera, Hayek, uno de mis autores de cabecera, junto con Mises, Hayek, llama permanentemente la atención esto en su temática de la llamada fatal arrogancia, que es la ignorancia calificada de los economistas, no de los agentes económicos, y de los que gobiernan, y de los actores de política económica, no de los agentes económicos, ¿no? Bueno, esa temática de la fatal arrogancia, el último libro de Hayek, Fatal Conceit, tiene que ver con la ignorancia calificada, o sea, la del experto que no reconoce lúcidamente los límites del propio aparato conceptual con el que opera, que por definición, al ser un enfoque de tipo estadístico, no capta el lugar donde tiene lugar la agencia económica, que es lo particular. La agencia económica no se da en general ni en términos estadísticos, sino en el ámbito de lo particular y contingente, que es lo que ningún enfoque estadístico capta o captura, como sabía bien el viejo Aristóteles. Muy bien. Y el cuarto nivel, naturalmente, sería la filosofía de la economía. Y aquí ya anticipé que se pueden distinguir dos tipos de enfoque. La filosofía de la economía, a mi juicio, debería comprender las dos cosas. La epistemología de la ciencia económica, por un lado, y la reflexión sobre los fundamentos de la agencia económica en el mundo de la vida por el otro. Pero en general la literatura está escorada hacia la primera problemática. Aquí tengo varios textos citados, pero rara vez se encuentra un texto donde se le haga lugar al segundo aspecto, al tema que tiene que ver con la elucidación de las estructuras que hacen comprensible la agencia económica como tal, ¿no es cierto? Por supuesto, Mises y esa gente lo ha hecho eso, en cierta forma, pero es algo que en muchos enfoques más contemporáneos brilla por su ausencia, ¿no? Aquí cito bastantes textos, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un texto de Julian Rice del 2013 en Oxford, que es una Philosophy of Economics, observes el título, Philosophy of Economics, pero Rice dice en un capítulo que habría que pensar más bien la economía también, ¿no? O sea, se da cuenta de que hay un estrechamiento de la filosofía de la economía al plano de una epistemología de una ciencia social que sería la economía. ¿Y qué hay de hacerse cargo filosóficamente del ámbito de la acción en lo que tiene de económico?
Cuando yo hablo de la agencia económica, es una abreviatura para decir la agencia o la acción en lo que tiene de económico. ¿Mm? Y hay que precisar qué es lo que tiene de económico toda agencia. Porque a mi juicio no hay ninguna acción, ninguna estructura de agencia que no esté traspasada por la dimensión económica del obrar. Muy bien. Entonces, con esta distinción epistemológica se conecta una segunda cuestión a la que quiero aludir brevemente y voy a poner un cuadrito, ¿no? Que es el debate de toda la vida acerca de si la ciencia económica, como una ciencia social, quizá una ciencia social, en todo caso no una ciencia natural ni matemática, una ciencia social que se vale de la matemática, o que ahora se vale de la matemática de cierta manera, eh, si eso es una ciencia que debe tener algún tipo de componente normativo o se trata de una ciencia descriptiva, ¿no es cierto? Bueno, esta es una discusión de comienzo del siglo XX, cuando se constituyen las ciencias sociales, y ustedes recordarán la discusión de Max Weber acerca de si las ciencias sociales deben ser o no wertfrei, el problema de si deben ser libres de valores o no, hay toda una polémica sobre esa cuestión. Yo tengo algunas páginas sobre eso, pero tampoco descubro la pólvora, naturalmente, ¿no? Pero quiero contrastar dos visiones, ¿no? Si ustedes toman la visión tradicional que remonta a Aristóteles, incluso a Platón, pero pongamos a Aristóteles, y que se impone a través de todo el medio de toda la escolástica, ¿no es cierto? Pero donde no tenemos todavía la ciencia económica moderna, pero que deja repercusión incluso en Smith y en autores, digamos, que son los fundadores de la ciencia económica moderna. La ciencia económica está pensada como una ciencia práctica, una ciencia práctica. Y una ciencia práctica es una ciencia que no solo se ocupa de lo práctico, ¿m? Sino que además tiene una finalidad práctica. Espera poder contribuir a la consecución de ciertos bienes, ¿cierto? No espera simplemente describir la conducta, sino que espera poder contribuir, a través del conocimiento, a la consecución más eficaz de los bienes a los que se apunta en esa actividad práctica, ¿no? Bueno, esta es una caracterización, un encuadre epistemológico que remonta a Aristóteles, naturalmente. Yo voy a compartir aquí un cuadrito, porque sin embargo, Aristóteles distingue claramente en su concepción la ciencia práctica del tipo de saber que guía a la praxis. Esto para mí es clave. Una cosa es la ciencia práctica, por ejemplo, la política como ciencia, y otra cosa es el saber del político, que no es ciencia, sino una forma de frónesis, de prudencia. Esta distinción, a mi juicio, es clave desde el punto de vista metódico. ¿Mm? Aristóteles, al mismo tiempo que es el introductor de la idea de ciencia práctica, es el que le marca el límite a la ciencia práctica, diciendo que la ciencia práctica como tal no puede sustituir a los saberes prudenciales que guían la praxis. Es cierto que en ocasiones el político ha de acudir a la ciencia política, pero el arte de gobernar no es idéntico a la ciencia política. El arte de gobernar es una forma de la prudencia. Y Aristóteles coloca también al arte de legislar como una forma de la prudencia, que no es la teoría de la legislación, y coloca a la economía, digamos así, a la política económica, diríamos nosotros, como una forma de la prudencia y no como una ciencia práctica. La ciencia económica, en cambio, es a la política económica como la ciencia política al arte de gobernar. ¿Me explico? Bueno, quiero presentar esto en un cuadrito porque esta distinción me parece que es muy importante rescatarla en sede protoeconómica. Voy a compartir el cuadro que es muy elemental, pero sirve para visualizar un poquito esto. ¿M? Si ustedes recuerdan, este famoso, se ve, ¿verdad? El cuadro. Muy bien. Si ustedes recuerdan el famoso pasaje de Ética Nicómaco 6.8, que es del que parte toda la temática escolástica de esta cuestión, ¿no es cierto? Ahí tenemos que hay un ámbito objetivo, por ejemplo, la praxis individual o grupal, ¿no es cierto? Y luego la comunidad política como un todo, vista como lo ve el gobernante, y ahí tenemos distintas formas de la frónesis, ¿no? Entonces, la frónesis en el ámbito individual hay que distinguirla de la ética como ciencia práctica. Y Aristóteles se ocupa de decir varias veces en su ética que lo que él está explicando en las lecciones de ética no sustituye jamás a la frónesis. Y que solo es útil lo que él dice para el que ya tiene frónesis, para el que ya ha sido educado adecuadamente, en virtudes del carácter y en saber prudencial. Esto opera a la manera de un refuerzo del tipo de saber que hay aquí, pero no es un sustituto de esto otro. Y lo mismo sostiene Aristóteles para la política en sus tres formas. La economía, cuyo correlato científico es la ciencia económica, la legislación y la jurisprudencia,
cuyo correlato científico es la ciencia legislativa y la jurisprudencia, o jurídica, la ciencia jurídica, y luego la política, cuyo correlato, digamos así, científico es la ciencia política. ¿Mm? Entonces, esto plantea una cantidad de derivas muy interesantes, más que derivas de consecuencias, muy interesantes desde el punto de vista epistemológico, que ahora voy a abreviar, pero quizá en la conversación pueden volver a salir, porque el punto de ahora es el siguiente. Tenemos unas ciencias prácticas que tienen que tener conciencia de que no sustituyen el saber que guía las acciones que ellas tematizan y hacen un objeto, se convierten en un objeto de tematización. Y ellas pueden esperar contribuir a ese saber de manera indirecta, pero nunca sustituirlo. Nunca sustituirlo. Esto se lleva bien con la restricción de Hayek. Aquello, cuando a Hayek le dieron el premio Nobel, dijo que un economista que solo sabe economía y que no tiene conciencia de los límites de la propia ciencia es a menudo un peligro y generalmente una plaga. Les dijo cuando le dieron el Nobel en economía, a sus colegas. A mí me gusta la gente que incordia a los colegas, a la propia parroquia. Porque para criticar al prójimo siempre somos campeones. Pero lo lindo es cuando alguien es autocrítico, ¿no? Entonces, esto se conecta bastante con esta manera de ver epistemológicamente, según la cual no hay que confundir aquí, porque claro, la agencia económica también desde el punto de vista de los que gobiernan es un trato con lo particular y contingente. Y la ciencia correspondiente no captura justamente lo particular y contingente en cuanto particular y contingente. Puede dar orientaciones marcos, pero no puede pretender sustituir el tipo de saber prudencial, que es una forma de comprensión y una forma de racionalidad de la cual Aristóteles es el gran representante, y luego en el mundo contemporáneo, Hans-Georg Gadamer, por ejemplo, pero también la escuela austríaca, a mi juicio, aunque nunca haya dialogado con la hermenéutica, que podrían haberlo hecho, pero ese diálogo nunca se dio. Ahora hay algunos libros que presentan eso, algunas tesis doctorales, que incluso ponen en conexión a Hayek con Kierkegaard. Bueno, pero claro, Hayek nunca imaginó que eso iba a ocurrir, porque no leía esas cosas, y del lado de Gadamer eso rara vez leían a Mises o a Hayek, ¿no es cierto? Bueno, ese diálogo no se dio, pero se puede dar porque hay una reivindicación aquí del saber prudencial que es común a ambos approaches, por así decir, ¿no? Y que es donde yo me sitúo también, ¿no es cierto? Por eso en este enfoque. Muy bien, ese es el punto, el marco epistemológico más general, generalísimo, diría yo, en el que después, si es necesario, entramos en, en algo más. ¿Cómo conecta eso? Una última observación sobre esto, sobre la cuestión de si la ciencia económica es normativa o descriptiva. La tradición aristotélica ha llevado a que mucha gente opine que desligar la economía de la ética es un desastre, ¿no es cierto? Y mucha gente de buena voluntad, de formación aristotélica, sostiene que la economía tiene que estar subordinada a la política. Cosa que Aristóteles de alguna manera dice, porque además piensa que lo que él llama economic o economique, ¿no es cierto?, está subordinado. Es una forma de la prudencia, pero está subordinada a la política, ¿no es cierto?, que es otra forma de la prudencia, y de todo esto además hay ciencia. Em, Muchas veces esa interpretación de la tradición aristotélica ha sido maximalista y ha incurrido, a mi juicio, en el error imperdonable, pero no infrecuente, de pensar que eso es un argumento contra la autonomía del conocimiento económico. ¿Mm? Y ya sabemos qué ocurre cuando pasa eso. Que la economía está subordinada a la política no quiere decir en sede aristotélica que desde la política se pueden cancelar las estructuras que visualiza la economía o las leyes económicas, si quieren hablar así. Tentación, sin embargo, en la que incurre la política permanentemente por razones muchas veces inconfesables. Yo vengo de un país donde esto es legión, es la historia de la decadencia, ¿no? Bueno, entonces, piensen ustedes la relación con la medicina, para poner un ejemplo que desarrollo más ampliamente. Aristóteles sostiene que la medicina es una ciencia práctica, naturalmente, y que también está subordinada a la ciencia política. Por ejemplo, si hay una pandemia, el político debe oír al médico, pero no debe tomar sus decisiones sobre la base exclusivamente de lo que dice el médico, sino que debe consultar también a otros, a los economistas, a un montón de personas que representan distintos puntos de vista sobre el problema, ¿no? Bueno, pero a nadie se le ocurriría que la política puede cancelar el conocimiento médico, que es algo muy distinto, ¿no? Sin embargo, en sede aristotélica, el subtono suele ser a veces que dado que la economía está subordinada a la política y que todo esto debe apuntar al bien común, la independencia epistemológica del conocimiento económico sería una tesis indefendible.
Yo creo que lo primero es verdadero y lo segundo es falso. Lo segundo es falso. Y que Aristóteles mismo defendería esta segunda posición restrictiva. La subordinación, en último término, de la economía a la política no es un argumento contra la autonomía epistemológica del conocimiento económico. ¿Mm? Esto me importa destacarlo muy fuertemente. Ahora, a veces cuando se opone uno a la posición de cuño aristotélico, encontramos las tesis según la cual la economía sería una ciencia libre de todo tipo de valoración. Bueno, eso me parece igualmente implausible. Es decir, eso sería como pensar que el médico no tiene idea acerca de si es preferible la salud o la enfermedad. Es decir, el médico considera que la salud es un bien, no solamente considera procedimientos para restablecerlo en caso de enfermedad, etc. ¿Mm? Lo mismo pasa en sede económica. Naturalmente que la prosperidad, el bienestar, etcétera, se consideran bienes, también en sede económica. ¿Mm? Entonces, aquí decir que la economía es wertfrei en un sentido global también es algo que a mi juicio se lleva muy mal con la evidencia fenomenológica, digamos así, ¿no es cierto? ¿Qué sería un economista que no tiene idea si es preferible la prosperidad a la miseria? ¿No es cierto? Entonces, esta ciencia no es wertfrei en ese sentido. A veces, esto es lo que dicen los norteamericanos, ¿no? Que para resolver el problema de la invasión de la moral en la economía, lo que hacemos es, como dicen los norteamericanos, tirar el bebé, o la guagua, como dicen en Chile, con el agua de la tina. No, pues. Aquí hay que navegar entre esos dos peligros de una manera sensata. Es decir, claro que la economía está subordinada a una concepción acerca del bien humano, por supuesto. Dentro de esa subordinación, sin embargo, tiene su propia autonomía. Para garantizar esa autonomía, no hay que negarle a la economía toda idea de que trata con bienes. Si nosotros negáramos a la economía toda idea que trata con bienes, naturalmente la economía perdería su identidad epistemológica también. ¿Mm? Entonces, esta posición, me parece, es una posición, digamos así, que trata de combinar esos dos motivos sin incurrir en dos falacias, a mi juicio, que son la falacia de la subordinación sin más de la economía a la política y a la ética, y la falacia de la prescindencia total de la economía respecto de valoraciones. ¿Mm? Muy bien. Eh, Dicho eso, paso entonces al enfoque descriptivo. Un enfoque protoeconómico, sin embargo, como el que a mí me interesa practicar, no es un enfoque normativo de la economía. Al menos no en el sentido de que le prescribe desde afuera eh, ciertas orientaciones normativas al quehacer económico. Es un enfoque que trata de entender cómo acontece el quehacer económico sin prescribir desde afuera ningún tipo de orientación normativa al quehacer de los agentes económicos. Eso define el enfoque protoeconómico que quiero implementar en este librito, ¿no? Muy bien. Para hacer eso, yo apelo a una distinción de dos nociones de racionalidad que ha sido introducida en el siglo XX, finales de los años 80, por el filósofo analítico Donald Davidson, ¿no? Davidson ha distinguido en su teoría de la acción, nítidamente, en su teoría de la racionalidad, dos nociones de racionalidad que se llaman racionalidad interna y externa, ¿no? Entonces, racionalidad interna está definida en términos de mera consistencia de las acciones, expresiones y conducta de alguien con sus propias preferencias, deseos y creencias. Es consistencia interna de las acciones, dichos y conducta de alguien con sus propias preferencias, deseos, eh, creencias. Mientras que la noción de racionalidad externa, en el sentido de Davidson, es la congruencia de ciertas acciones, dichos, expresiones, pero también creencias y preferencias de una gente con ciertos estándares intersubjetivamente compartidos de racionalidad. Voy a poner un ejemplo que apelo siempre para que se entienda esto. Supongamos que alguien cree en la astrología. Bueno, uno puede decir dos cosas sobre eso. ¿Es racional o irracional eso? Davidson dice, esa respuesta sí, esa pregunta sí no tiene respuesta, porque tenemos que distinguir. ¿Es racional creer en la astrología? Bueno, desde un punto de vista de estándares intersubjetivamente compartidos en nuestro siglo XXI, etcétera, probablemente la respuesta sea claramente que no es racional creer en la astrología.
porque nosotros sabemos que la representación del cielo con que se maneja la astrología es una simple ilusión óptica y que no hay ninguna manera de probar una influencia de los astros sobre la conducta de las personas ni nada por el estilo. Cosa que, en cambio, era mucho más verosímil en otro momento del conocimiento astronómico, naturalmente, ¿no? Pero hoy, digamos así, la imagen que nosotros sabemos que cuando uno ve el cielo está viendo lo que ocurrió hace 4 millones de años luz, está viendo el pasado, ¿no es cierto? Entonces, toda esa representación del cielo que presupone el zodíaco y todo eso, hoy no hay cómo justificarlo desde el punto de vista del conocimiento disponible. Entonces, uno podría decir desde ese punto de vista, en términos de Davidson, que es externamente irracional creer en la astrología. Pero no es internamente racional que si alguien cree en la astrología, esté interesado por los horóscopos o pague por cartas astrales. En cambio, sería internamente irracional, inconsistente, que alguien diga que cree en la astrología, pero que no está dispuesto a leer el horóscopo o no le interesan las cartas astrales. ¿Se entiende el punto? Entonces, la noción de racionalidad interna se opone a la de irracionalidad interna, no a la de irracionalidad externa. ¿Mm? Por ejemplo, la incontinencia es el fenómeno más claro de irracionalidad interna. Allí donde alguien hace voluntariamente lo que al mismo tiempo juzga que es peor para él mismo. ¿Mm? Por eso David se ocupó mucho del problema de incontinencia, ¿no es cierto? Porque es un problema de racionalidad, ¿no? Bueno, ¿en qué términos ha de explicar la agencia económica un enfoque descriptivo protoeconómico? En términos de la noción de racionalidad interna, no externa. Racionalidad interna, no externa. O sea, en términos de consistencia de las acciones, declaraciones y conducta de los agentes con sus propias creencias, expectativas, preferencias, deseos. No con los deseos, preferencias, expectativas que desde otro punto de vista deberían tener, sino con los que de hecho tienen. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de alguien que paga por cartas astrales y que cree en la astrología, es muy fácilmente comprensible por qué paga por cartas astrales. Bueno, porque cree en la astrología, justamente. ¿Mm? Eso es internamente racional. Aquí, vamos a ponerlo en términos jurídicos porque la mayoría de ustedes son juristas. Esto se puede correlacionar con la diferencia en derecho entre imputatio facti e imputatio iuris. Cuando un juez imputa un hecho, primero tiene que construir una historia en virtud de la cual el hecho que va a imputar es racionalizado internamente respecto de las creencias, deseos y expectativas de aquel a quien le imputa el hecho. Por ejemplo, un delito. Para poder imputarle el delito, tiene que presentar una historia que muestre que el delito fluye consistentemente a partir de lo que esta persona prefería, creía y quería hacer. Cuando hace eso, racionaliza internamente el hecho delictual, pero luego lo castiga porque lo compara con estándares externos de racionalidad, que son los que marca la ley. Eso está prohibido. ¿Mm? Entonces, tenemos estos dos niveles de imputación, como lo distingue ya Kant, pero toda la escolástica también. La imputatio facti trabaja con racionalización interna. La imputatio iuris con un criterio de racionalidad externa. ¿Mm? Creo que este punto puede ser un poco más claro así para los juristas, ¿no es cierto? Bueno, el enfoque protoeconómico trabaja solamente con el primer tipo de explicación, que apunta siempre a la racionalización interna. Obviamente, la racionalización interna es nuestra estrategia general de explicación de las acciones, pero admite cortocircuitos en casos particulares, que son los fenómenos de irracionalidad interna, los cuales no pueden ser la hipótesis prima facie, porque si uno prima facie supusiera que la conducta de todos los agentes es permanentemente internamente irracional, esa conducta sería ininterpretable. Acá hay un problema de teoría de interpretación, como Davidson vio claramente. Si yo supusiera que lo que hacen los agentes no tiene nunca nada que ver con lo que prefieren, suponen, creen, etcétera, no tendría modo de interpretar lo que hacen. De tal manera que la hipótesis prima facie en la lectura de las acciones ajenas es siempre la hipótesis que apunta a racionalizar internamente la conducta. Muy bien. Esto vale también para el que comete un delito, naturalmente, ¿no? Yo, bueno, dejo aquí las citas de Davidson, etcétera. Entonces, ¿cuál sería ahora la idea de protoeconomía? ¿No es cierto? Acá lo curioso es el prefijo proto, pero eso está tomado
de la teoría de la ciencia de la escuela de Erlangen, ¿no? Que es la teoría constructiva de la ciencia. Porque en la escuela de Erlangen, ¿eh? Paul Lorenz, Kamla y seguidores, como Peter Janich y otros, Carl Friedrich Gettmann y otros, el enfoque proto, la protociencia, digamos así, la teoría constructiva de la ciencia, es la teoría que intenta derivar los conceptos fundamentales de las ciencias a partir de su origen en el mundo de la vida. Por eso yo me sitúo en este lugar también, ¿no? Entonces, por ejemplo, Peter Janich tiene una protogeometría que intenta mostrar cómo los conceptos básicos de la geometría son productos de idealización a partir del descubrimiento de ciertas estructuras en el mundo de la vida. Lo mismo en la protofísica, ¿no es cierto? Que también Janich ha escrito mucho sobre eso. O Carl Friedrich Gettmann, que primero se ocupó de Heidegger y luego pasó a la teoría constructiva de la ciencia, ¿eh? Y yo entiendo muy bien por qué pasó de una cosa a la otra, porque en esto hay mucho que tiene que ver con los enfoques fenomenológicos de fundamentación de la ciencia a partir del mundo de la vida, solo que el enfoque de Erlang es más operacionalista y más formalista, pero la intuición de base es la misma, y hay gente que transitó en una dirección y en la otra. Bueno, Gettmann, por ejemplo, escribió una obra que se llama Protológica, que hace esto mismo, ¿no es cierto? Y mi modestísima contribución a la protoeconomía se sitúa en una perspectiva semejante. ¿Mm? Entonces, es tratar de derivar los conceptos fundamentales a partir de los cuales se guía la agencia económica a partir de su origen en la experiencia del mundo de la vida. Por ejemplo, el concepto de escasez y el concepto de valor. ¿Mm? Entonces, lo que yo voy a mencionar ahora, en los pocos minutos que me queda algo, Enzo. Márcame el tiempo cuando esté en zona roja, ¿eh? Es lo que tengo para decir muy brevemente sobre la génesis protoeconómica del concepto de escasez y la génesis protoeconómica del concepto de valor. ¿Mm? Va a ser muy breve, pero en el texto espero poder dedicarle más tiempo a esto. ¿Mm? Bueno, aquí hay muchísimas cosas sobre la acción. Brevemente, yo introduzco una teoría de la acción que traté de desarrollar en otros trabajos y aquí simplemente la aplico, que es que yo comprendo la acción como una estructura de sentido, no como una estructura causal, ¿no? Es una estructura de sentido que se vehiculiza causalmente, pero no es una estructura causal sin más, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero dar limosna y entonces lo que hago es mover la mano para dar una moneda, etcétera, pero la intelección de lo que estoy haciendo con la mano y dar la moneda solo puede ser posible por referencia a una estructura de sentido que sustenta ese movimiento del cuerpo, ¿no es cierto? Es decir, que la legibilidad de las acciones depende de su elevación al ámbito de estructuras de significación y de sentido. ¿Mm? No puede nunca captarse una acción desde el punto de vista puramente físico. ¿Mm? En este sentido, descarto la idea que tienen muchos teóricos de la acción analíticos de la existencia de actos básicos. No hay, a mi juicio, actos básicos. Ese es un enfoque elementarizante, como tratar de reconstruir la complejidad de la acción a partir de actos atómicos, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, mover el brazo. Bueno, mover el brazo puede ser parar un taxi, saludar a un amigo o hacer el saludo nazi. Depende del contexto. ¿Mm? Por eso a la gente la fotografían bajando del avión, como le pasó a Bowie en los 70. Yo soy muy admirador de David Bowie. Bowie una vez bajó del avión haciendo así y pusieron Bowie nazi, le puso Melody Maker. ¿No? Porque claro, ¿qué es? Es un saludo nazi, depende del grado de inclinación, depende de dónde lo tomaron, ¿no es cierto? Vieron que hace un par de años todo el mundo estaba haciendo el saludo nazi. Nadie estaba haciendo el saludo nazi, pero todo el mundo podía ser fotografiado como haciendo el saludo nazi. Bueno, porque es que esa acción, entre comillas, ese gesto, desligado del contexto total de significación en el que se mueve el que hace el gesto y los que decodifican el gesto, no puede ser interpretado, no hay legibilidad de eso. ¿Mm? Bueno. Pero mi enfoque es hermenéutico de la acción. La acción para mí es un problema hermenéutico. Las acciones no se ven, se comprenden. Si uno tuviera que explicar la estructura de sentido que soporta una acción, yo aquí tengo mucha deuda con el enfoque que hace Heidegger de esto en los parágrafos 14 al 18 de Ser y Tiempo, ¿m? Donde Heidegger trata el problema de la significatividad y el mundo. Entonces, básicamente, Heidegger lo que comenta ahí, bueno, esto que estoy diciendo es una simplificación horrorosa, ¿no? Y el pobre Jorge Eduardo Rivera, que nos recuerda, lo recordamos tanto, Enzo, se va a revolcar, pero él me comprenderá que es muy, muy simplificado. Heidegger presenta ahí la agencia humana sobre la base de la idea de que somos, digamos así, somos actuantes porque somos de naturaleza proyectiva, ¿no es cierto?
pero además existimos proyectivamente, pero sobre la base del arraigo en la facticidad. Entonces, nuestra agencia es la gestión de la tensión productiva entre el carácter proyectivo y el arraigo en la facticidad, que implica al mismo tiempo lo que llamo sujeción situacional. Obrar es obrar de cara a posibilidades fácticamente determinadas y con arreglo a situaciones. ¿Mm? Entonces, nosotros no es que meramente proyectamos, sino que proyectamos contra un background de determinación fáctica, ¿no es cierto?, que a la vez que nos concede ciertas posibilidades fácticas, nos priva de otras. ¿Mm? Ese es el concepto de posibilidad práctica, que yo lo encuentro ya en Aristóteles. ¿Mm? No voy a mencionar los pasajes. Y que Heidegger reconstruye en Ser y Tiempo, ¿no es cierto? Bueno, esto es muy rápidamente dicho. Muy rápidamente dicho. Entonces, a mi juicio, no se puede explicar el origen intramundano, por así decir, de los fenómenos de escasez y valor, sino a partir de esta estructura, ¿m?, proyectiva y arraigada en la facticidad, en la que consiste el existir humano en cuanto es mundano, en cuanto es mundano. Entonces, la misma noción de escasez, el fenómeno de la escasez y el fenómeno del valor, son fenómenos que se descubren intramundanamente, dentro de un mundo. Aquí por mundo no entiendo el universo, sino un contexto total de referencias significativas. Por ejemplo, el mundo del tenis. ¿Mm? O decimos el mundo del tenis. O el mundo de la bolsa. ¿Mm? El mundo del tenis es un plexo de conexiones significativas, dentro del cual se mueve competentemente el que se dedica al tenis o que gusta de practicar ese deporte. Y dentro de ese plexo total de referencias significativas tiene lugar la asignación de valor a ciertas cosas y no a otras. Es dentro de ese mundo en el cual adquieren valor las pelotas de tenis. ¿Mm? Por ejemplo, y uno gasta dinero en pelotas de tenis porque desde la competencia con el trato, digamos, con ese plexo de remisiones significativas, se explica cómo a partir de ese plexo de remisiones puede ocurrir la asignación de valor a esto en particular que cumple esta función. ¿Mm? Pues las pelotas de tenis posibilitan un partido de tenis. Como yo disfruto jugando al tenis, las pelotas de tenis tienen valor para mí. ¿Mm? Bueno, y esto así puede proyectarse a distintos ámbitos, ¿no es cierto? Esto estoy simplificando mucho, pero la intuición nuclear es la siguiente, que tanto que el valorar, así como el existir, el actuar, es una actividad mundana. No puede tener lugar nunca con referencia a cosas aisladas, de un plexo de significación dentro del cual aparecen como funcionales a algo y por tanto como potencialmente dotadas de valor. La asignación de valor viene a la cosa valorada desde la apertura más amplia de un plexo de significación a partir del cual la cosa se comprende como algo y de esa manera como valiosa para. Como valiosa para. Eso en cuanto a la noción de valor. Esto toca totalmente con la escuela austríaca, aunque la escuela austríaca tiene, a mi juicio, la desgracia de que por no tener fenomenología en la base, sigue utilizando la distinción, a mi juicio totalmente confusa, entre teoría objetiva y subjetiva del valor. ¿No? Bueno, yo tengo un intento de salvar de sí misma la escuela austríaca para redescribir lo mismo que están queriendo hacer sin apelar a la oposición entre lo objetivo y lo subjetivo. ¿Mm? Se entiende por qué Menger, por ejemplo, genial tratadista, dijo que el valor era subjetivo. Pero Menger lo que estaba queriendo decir con eso es que el valor no es una propiedad descriptiva que se puede encontrar examinando la cosa. O sea, yo a la pelota de tenis la puedo examinar con un microscopio, puedo estudiar su estructura molecular, desde ahí no tiene lugar ninguna asignación de valor. ¿Me explico? El valor no es una propiedad descriptiva como el rojo, el peso, la composición molecular o lo que sea. ¿Mm? No se puede valorar de esa manera. Entonces Menger dijo que valoramos siempre por referencia a nuestros propios deseos, expectativas, etcétera, ¿no? Y hay un carácter autorreferencial del valorar también, porque soy yo finalmente el que juega al tenis o lo que sea. Bueno, no tenía buen vocabulario por un problema que tiene que ver con la filosofía del valor del siglo XIX, básicamente, ¿no? Que tengo un largo apartado sobre cómo entra la noción de valor en filosofía, Lotze, etcétera. Pero el punto de fondo es el siguiente. Es decir, el valorar es una actividad mundana. Aquí la distinción sujeto-objeto no tiene ningún papel relevante. El problema es aquí, cómo alguien que es competente en el trato con cogniciones significativas, o sea, con mundos de actuación, sobre esa base puede asignar valor a cosas que, que cumplen determinada función dentro de esos mundos.
cosas entre comillas, ¿m? Porque no son meras cosas, son lo que Hegel llamaba entes a la mano, ¿m? Entes descubiertos desde un contexto de uso. ¿M? Y eso no tiene nada que ver tampoco con artefactos versus naturaleza. Por ejemplo, el sol, como reloj natural, es un ente a la mano, aunque sea parte de la naturaleza. El viento, que por ejemplo es valioso para hacer funcionar modos de generación de energía eléctrica no convencionales, o que no usan petróleo, básicamente, ¿no? Que no queman combustible fósil, eh, es un ente a la mano, aunque desde el punto de vista de su producción lo produzca la naturaleza. La distinción heideggeriana de ente a la mano y cosa no es la distinción clásica entre artefacto y ente natural. ¿Mm? Bueno, sobre eso he escrito bastante, pero no en este contexto. Entonces, lo que se valora es lo a la mano, básicamente. Lo a la mano no es accesible a través de mera objetivación. Si nosotros dejamos de lado todas las referencias significativas y nos quedamos como un mero objeto, ahí no hay ocasión alguna para valorar nada. ¿Mm? Por lo tanto, el valorar es intramundano. Es una actividad intramundana que se monta en la competencia comprensiva que nos permite movernos competentemente dentro de mundos que son plexos totales de referencias significativas. Y por último, la noción de escasez. Y con esto cierro, que tengo 5 minutos, Enzo. Estoy reduciendo al mínimo, ¿verdad? Pero ya se entiende el hilo argumentativo, espero, ¿eh? La noción de escasez, yo cuando fui a los manuales de economía, Samuelson, Krugman, todo el mundo eh, define la economía por referencia a la escasez, naturalmente. Porque si no hubiera escasez, no habría ciencia económica ni habría problema económico, naturalmente, ¿no? Eh, por ejemplo, la multiplicación de los panes es un milagro, porque es con panes, ¿no es cierto? Pero con otros bienes, como la amistad, que no son bienes rivales, dicen los economistas, que si yo tengo más, el otro no tiene menos, no hay problema económico, porque cuanto más se reparte, más hay, ¿no es cierto? En cambio, el problema económico es que los bienes, digamos, que tienen que ver con esta dimensión, ¿no es cierto?, son bienes rivales, ¿no? En general, ¿no? Y entonces ahí aparece el fenómeno de la escasez. Pero ¿por qué la escasez es omnipresente en la vida humana? Bueno, el último arraigo de esto, a mi juicio, es en la estructura del existir en cuanto proyectivo pero anclado en la facticidad. El anclaje en la facticidad y la sujeción situacional es lo que nos abre posibilidades restando nosotras, restando nosotras. O sea, hay un fenómeno de escasez anclado en el existir. La escasez no es sobreviniente al existir, anida en su propio seno. ¿Cuál es desde este punto de vista la escasez fundamental? Obviamente la de tiempo. Tenemos una dimensión económica de nuestra actuación y tenemos problemas económicos porque somos gente que nos morimos, básicamente, ¿no? Esto es un eslogan dicho así, ¿no? Y también hay precios y valores relativos porque nos morimos, en último término. Y por eso hay división del trabajo y un montón de, un larguísimo etcétera, ¿no? Entonces, el punto que yo trato de llevar a cabo aquí es reconstruir la noción de escasez a partir de la estructura misma del existir. Y doy 3 pasos, básicamente, ¿no? El primero es la estructura del obrar, que es teleológica. El obrar es proyectivo. Si uno se fija solo en el aspecto proyectivo del obrar, nunca va a descubrir la escasez. La escasez no es de fines. Los fines pueden ser benevolentes, nobles, pueden ser demenciales, pueden ser criminales. Hay un montón de formas de caracterizar los distintos fines que persigue la gente, ¿no? Pero nunca son escasos los fines. Los fines no son escasos. Si nosotros no tuviéramos que realizar nuestros fines en un contexto predado, que no responde sin más a nuestro fiat, a nuestro hágase, no habría problema de escasez. El problema de escasez surge sencillamente del hecho de que nosotros tenemos que realizar nuestros deseos, expectativas, intenciones, etcétera, en definitiva nuestros fines u objetivos, en un contexto predado que establece sus propias condiciones restrictivas. Por eso la escasez es siempre un fenómeno exclusivamente de medios y recursos, nunca de fines. Y el esquema explicativo que da cuenta del origen de la escasez es lo que Aristóteles en su física, pero en su metafísica en general, llama un esquema de necesidad hipotética.
Mi reconstrucción de la noción de escasez apela al esquema de necesidad hipotética que Aristóteles presenta en Física 2, 7 y 8, y que es el mismo que subyace a la temática kantiana de los imperativos hipotéticos. ¿Cuál es el esquema que hay aquí? Bueno, este no lo tengo hecho en cuadrito, me hubiera gustado hacerlo, pero el esquema es el siguiente. Supongamos que algo en la naturaleza conduce a un resultado. Por ejemplo, esta planta tiene propiedades que permiten mitigar el dolor de cabeza. Esa es una conexión causal dada en la naturaleza. Si el dolor de cabeza fuera algo que nosotros deseamos obtener, lo mismo que ese efecto en la conexión causal subyacente puede ser visto por nosotros como un fin. Y aquello que es la causa de ese efecto puede ser visto como un medio que conduce a ese fin. O sea, desde el punto de vista práctico, una conexión causal subyacente, causa-efecto, es reinterpretada en dirección inversa como fin y medio que conduce al fin. En la medida en que ese medio conduce al fin, y en la medida en que nosotros, en la ambición de conseguir ese fin, no necesariamente somos capaces de producir el medio o de tener a disposición caprichosa el medio que lo produce, en esa medida nuestra evaluación sobre los medios, que recae sobre los medios, es una evaluación que valora el medio en tanto conducente al fin y eventualmente, si su disponibilidad no es suficiente, lo valora en cuanto escaso, en cuanto escaso. Yo tengo incluso una formalización para derivar esto, porque el juicio de escasez es un juicio que combina un elemento evaluativo de que eso es bueno para algo y un elemento de evaluación de la cantidad disponible. Combina los dos elementos. Esto es bueno como algo para otra cosa, pero además su disponibilidad es relativamente insuficiente para lo que se espera obtener. Ahí tengo varios escenarios posibles, ¿no es cierto? Supongamos, cuando un medio es medio para múltiples fines, supongamos que una misma cosa puede ser utilizada para alcanzar diversos fines. Bueno, por definición esa cosa es más escasa que que una que solo es disponible para alcanzar un único fin y no sirve para ninguna otra cosa. Entonces, los juicios de escasez son muy complejos, naturalmente. Nada es descriptivamente escaso. No existe escasez puramente descriptiva. ¿Mm? ¿Es escasa o no la arena del Sahara? Bueno, depende. Si no se puede hacer nada con esa arena, no se revela como escasa. Pero si se pudiera hacer algo con la arena del Sahara, y ya se está pudiendo, la construcción en China, por ejemplo, lo que sea, esa arena puede empezar a revelarse como escasa. ¿Son escasas o superabundantes las estrellas que hay en el firmamento? Bueno, ese juicio no tiene sentido. El juicio de escasez está inserto siempre en un contexto de referencias teleológicas. Por lo tanto, no es una noción descriptiva la de escasez. No es meramente descriptiva. Tiene un componente descriptivo, pero tiene un componente valorativo. ¿Mm? Bueno, entonces lo que trato de hacer en esa parte del texto es reconstruir hasta donde sea posible también la manera en que se deriva la noción de escasez a partir de esta estructura básica del existir humano. Y estos serían, dichos muy rápidamente, dos de los capítulos centrales del enfoque protoeconómico, donde después, sobre esta misma base, trato también fenómenos como el intercambio y la división del trabajo, ¿no? El intercambio voluntario, ¿se entiende? La catalaxia, para decirlo así, en términos de Aristóteles y de Mises, y la división del trabajo, que son fenómenos directamente vinculados con el problema de la escasez, y son remedios de la escasez, o sea, de la menesterosidad del existir humano. La catalaxia y la división del trabajo son maneras para remediar, en la medida de lo posible, o mitigar el carácter menesteroso de nuestra existencia, naturalmente. Bueno, sobre esa base trato de reconstruir la génesis, digamos así, de estos fenómenos desde este punto de vista, ¿no? Bueno, eso sería un poquito, muy apresuradamente lo que tenía para contar. Y no sé si tendrá algún interés realmente, pero bueno, eso era Enzo. Gracias por la paciencia. No, muchas gracias a ti, Alejandro. Ha sido una exposición, creo, muy interesante. Así que abro la discusión. Quien quiera ir, eso, solicita la palabra y vamos dando
según el orden en el que al menos se pueda advertir la palabra pérdida. Veo que Andrés quiere hacer uso de la palabra. Dale. Gracias, Alejandro, por la exposición súper súper interesante. Tengo una pregunta que quizás conecta con la parte final de lo que tú nos contaste, y se refiere a la manera en que se consideran los bienes públicos Ah, bueno, desde tu perspectiva, y en particular, podemos tomarlo como ejemplo, el de la educación, la manera que tiene la economía de considerar la educación como un bien. A mí me ha parecido siempre un poquito pobre. Es un bien público, en algún sentido, también es un bien privado, genera externalidades, y en el sentido que es un bien público requiere una inversión estatal porque tiende a subproveerse, porque no toda la rentabilidad es propiedad por el individuo. Pero no sé si hay alguna pista en tu análisis que nos permita una comprensión más generosa del rol que pudiera tener la educación, eh, desde la perspectiva de la escasez, por ejemplo. Se me ocurría. claro. Esa es mi Sí, pregunta. no, es una gran pregunta. Me ha tocado en algún contexto hablar de cómo trata Hayek, por ejemplo, la educación, que es bien interesante, y las paradojas que hay en el pensamiento liberal sobre el tema de la educación, ¿no es cierto? Eh, Voy a poner un ejemplo que es Argentina, ¿no? Los liberales del siglo XIX en la Argentina, que son los que pensaron el país que fue próspero, ¿no es cierto? Se sabe que hasta el año 1920 Argentina estaba entre el 5 PBI per cápita más altos del mundo, ¿no es cierto? Y hoy está en el puesto 70, más o menos, ¿no? O sea, bueno. Eh, Sin embargo, eran defensores de la educación pública, fíjate. Cosa que los libertarios actuales ¿no? A veces no toman registro de eso, ¿no? Porque el proyecto liberal de gente como Roca, Sarmiento, etcétera, era que hay que educar al soberano, básicamente. Alberti decía eso también, ¿no? Que en la medida en que un régimen liberal se basa en ciertas competencias epistémicas de la ciudadanía, ¿no? La educación es un problema, digamos así, de garantizar, por así decir, las condiciones básicas de funcionamiento de un régimen de libertades, ¿no es cierto? Claro, esta gente, puede ser ahora el abogado del diablo también, porque no es que los libertarios actuales no tienen razón en un punto. Esta gente, sin embargo, no vivió en su momento la cooptación de la educación por parte de la ideología política, o sea, del Estado, que ahora lo que hace no es educar al ciudadano, sino adoctrinar al ciudadano, ¿no es cierto? Piensen ustedes la experiencia del sistema educativo en la Alemania nazi o en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, la reacción que ha habido ahí en el liberalismo del post-siglo XX es decir, hay que quitar la educación al Estado. Pero es una reacción que tiene que ver también con una experiencia histórica, ¿no? Bueno, yo no voy a terciar en esto ahora, yo confieso que estoy bastante de este lado, ¿eh? Yo confieso que estoy bastante de este lado a la luz de la experiencia histórica, pero cito lo que pasaba en el siglo XIX en Argentina y en otras partes, porque quiero significar con esto que no es una discusión, digamos así, que se pueda resolver desde eslogans. Es una discusión que tiene mucho que ver con evaluación de situaciones, ¿no es cierto? Y con evaluación, digamos, de los contextos. Obviamente, gente como Hayek defendía que la educación puede ser de provisión privada y, sin embargo, puede haber asistencia a la demanda por educación a través de políticas como los vouchers educativos, ¿eh? Es decir, lo que discutía alguien como Hayek era la prohibición del servicio, la provisión del servicio por mano estatal y de modo exclusivo. No defendía, no negaba, sin embargo, ni además propendía el apoyo al financiamiento de la demanda educativa, que es algo totalmente distinto. Bueno, estas son cosas completamente complejas, y yo estoy lejos de querer sancionar eslogans sobre estas materias. En el enfoque que yo he hecho aquí, esto se queda muy corto respecto a la problemática que tú planteas, porque lo que yo he hecho, digo, porque ya aquí tenemos que ver no solo la agencia económica, sino también la presencia de la economía política y del Estado como actor, ¿no es cierto? Porque tú hablas de bienes públicos. Entonces, cuando tú hablas de bienes públicos, ya estás embarcando eso en una discusión que tiene que ver con un Estado organizado dentro del cual hay cierta provisión de bienes que parece que son delegados o en el Estado o en proveedores de servicio al Estado porque no pueden ser asumidos por los que interactúan en el nivel micro, ¿no es cierto? Entonces está el problema de los bienes públicos, ¿no es cierto? Que ya se sabe que desde Aristóteles es discutido. Porque ustedes recuerdan que el tema de la tragedia de los comunes lo detecta Aristóteles por primera vez, ¿no? Siendo que no era un liberal a la Mises, ¿no?
Bueno, ese es un problema sobre el cual yo no tengo nada muy original para decir, salvo compartir tu preocupación, por así decir. Y yo tengo una sensibilidad liberal y voy a tratar siempre de distinguir entre la necesidad de disponibilidad de esos bienes y el problema de la provisión de esos bienes. ¿Mm? Creo que de una cosa no se sigue la otra. Entonces, uno puede coincidir en que la educación es un bien público y de ahí no se sigue que la provisión tenga que ser estatal. ¿Mm? Entonces, esa discusión hay que darla. Yo estoy dispuesto a darla, pero no tengo nada muy original para decir. Lo que te voy a decir son cosas que dicen gente que piensa más o menos como yo, ¿me explico? Y puedo estar equivocado, pero obviamente tampoco escondo qué es lo que pensaría yo sobre eso. Pero no tengo algo como para solucionar de manera mágica ese problema, ¿no? Obviamente la educación es algo muy valorado y es escaso, porque hay ignorancia. La gente demanda educación todo el tiempo, eso no tiene nada que ver con la escuela. Yo soy un terrible crítico del actual sistema educativo, porque creo que mata la demanda educativa. Es decir, la gente contrata profesores de yoga, de música, de batería si le gusta el rock. La gente quiere saber cosas. Nosotros con la estructura educativa que tenemos, que es un sistema único, que no hace diferencias regionales, que trata de encolumnar todo bajo un currículum que después los distintos gremios se pelean presencia en ese currículum, cuántas horas de música, cuántas de filosofía. Lo que hemos logrado es que nadie demande eso, que la gente va a ir porque es obligatorio y una cantidad de cosas que son absolutamente para mí distorsivas. Y así recibimos a los alumnos en la escuela, en la universidad, con 14 años de padecimiento en el sistema educativo sin ser capaces de leer su propia lengua. ¿Mm? Yo ahí sería radical en mi propuesta de reforma, pero entiendo que esto es opinología, o sea, es doxa y mera doxa, ¿eh? Y podemos no estar de acuerdo. ¿Mm? Pero ya te digo, no tengo ninguna varita mágica para darte una clave a ese respecto. Ahora, también te digo quién soy, ¿no es cierto? Porque tampoco tengo por qué esconderme ni engañarte. Gracias, Alejandro. Perfecto. A ver, ha pedido la palabra Fernando Galindo. Sí, a quien no Fernando. veo hace años, ¿eh? Bueno, ¿qué tal, Fernando? Tantísimos años, ¿eh? Hola, doctor, pues qué gusto Un escucharlo. gusto, Muchas, Fernando. Llámame Alejandro, que nos conocemos desde muchísimos años. sí, ¿verdad? Muchas gracias por la exposición interesantísima. Eh, mi pregunta es, ¿qué piensa hacer con el tema? Ya mencionó escasez y necesidad. Y el tema de utilidad, a mí me llama mucho la atención. Estoy trabajando recientemente a este economista Frank Knight y explica con muchísima claridad que la utilidad de un agente de producción o de un insumo es necesariamente decreciente y necesariamente relativa, porque depende de lo que usted explicó. Entonces, mi pregunta es si va a vincular dentro de su trabajo, está también esa noción, y me sorprende que a veces en las discusiones con economistas todo va a maximización de utilidad, Claro. con los lugares que usted ya Oh, conoce, que por un lado parece que se refieren a lo felimos, a lo mm. útil, pero por otro lado también parece que se refieren a la rentabilidad, que es otra cosa, y Ah, por sí, otro claro, lado se refieren como a la satisfacción personal o como a claro. Sí, es la Torre de Babel. sí, y que nada más preguntarle que si está también ese concepto dentro de esta interconexión que está haciendo de ideas para explicar ideas fundamentales o usted ha pensado algo al respecto. Mira, muchísimas gracias, Fernando. Efectivamente, la noción de utilidad, en el uso actual, digamos así, de la noción de utilidad, hay como una interferencia que no sé si ahora se arregló, pero luego, esto no es que te censure, luego vuelve a hablar, pero ahora que cortaste no se oye el ruido. No, el uso actual de la noción de utilidad, a mi juicio, es un buen ejemplo de la Torre de Babel. Nadie sabe qué quiere decir eso. Ahora, se usa la noción como un comodín verbal, ¿no es cierto?, para encubrir nuestras inseguridades respecto a lo que estamos queriendo decir, ¿no? Y es tremendo el nivel de confusión que impera sobre eso. Digo una cosa sobre lo que dijiste al comienzo. La tesis que me acabas de mencionar sería que el agente individual que provee algo se ve confrontado con la utilidad decreciente de eso que provee, ¿verdad? Eh, Bueno, sí, pero todavía más asombroso que la utilidad que el agente saca
de algo es siempre decreciente, que Sí, cuando tú bueno, eliges... vamos a ver. Claro. Bueno, pero vamos a ver. Si uno va a Mises, ya se encuentra que la utilidad marginal es siempre decreciente. Eso no quiere decir que la utilidad de la economía como conjunto sea decreciente. La utilidad marginal es decreciente en la medida que satisface necesidad. Entonces, ¿qué ocurre? Alguien que produce algo, al principio eso tiene gran demanda, hasta que eso está presente en todo el mundo y deja de tener la renta que tenía antes. Esa es una lógica de satisfacción de la necesidad. Digamos, eso es como ver lo que dice Mises del lado del que oferta, no del lado del que demanda. ¿Mm? Pero es el teorema de utilidad marginal de Mises, básicamente. ¿No? Es decir, claro, la utilidad es decreciente. Por ejemplo, yo quiero comer pizza, pero después que me comí 3 porciones de pizza, ahora quiero otra cosa, no de nuevo pizza. ¿No? Eso está en acción humana, es la parte inicial de acción humana. Entonces es lo que llama utilidad marginal decreciente. Bueno, Mises no hablaba de utilidad marginal. Mises hablaba, con una expresión mucho más técnica, Grenzwert, valor límite. Valor límite. Mises es marginalista, como era Walras, como toda esta gente de la revolución marginalista. Y Menger está ahí, que era un genio Menger, a mi juicio, ¿no? Bueno, y Mises también. Entonces, que haya utilidad marginal decreciente, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, no debe confundirse con la tesis malthusiana según la cual la economía tiene utilidad marginal decreciente. Que esa veces la inferencia, a mi juicio, espuria que hay ahí, y que hace mucha gente del socialismo contemporáneo. Dado que la utilidad marginal de cada gente es decreciente, la utilidad del sistema es decreciente. No, justamente el sistema tiene utilidad marginal decreciente en las partes porque en el todo la demanda está más satisfecha. No sé si me explico. Entonces, la ley de la economía como conjunto son las rentas crecientes, no decrecientes. Hoy somos más ricos que antes. El malthusianismo no puede explicar cómo es que somos más ricos. ¿Me explico? Entonces, la extrapolación que se hace del nivel individual al nivel total, a mi juicio, es un sofisma. ¿Mm? Y eso es lo que critica mucha gente austríaca sobre la visión macroeconómica de los malthusianos, por así decir, ¿no? Malthusiano es una manera de decir a todo esto, ¿no? Porque el señor Piketty dice cosas así, ¿no es cierto? Como los retornos son decrecientes, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso contradice la experiencia económica. Desde la Revolución Industrial para aquí, son 200 años, la pobreza en el mundo pasó de 95% a 5%, la pobreza extrema, con utilidad general creciente, no decreciente. Ahora, en el medio quebró mucha gente que lo que ofrecía ya dejó de ser demandado. Son dos cuestiones distintas a mi juicio, ¿no? Es decir, no, yo no solaparía los dos juicios, porque entonces uno se ve llevado a una visión completa de la economía, que es lo que llevó a que la gente en el entorno de Malthus habló de la ciencia funesta, dismal science. ¿Mm? Yo no creo en eso, yo no creo que la ley general de la economía sea las utilidades decrecientes. Creo que efectivamente la ley de utilidad marginal aplicada en la agencia individual es decreciente, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. ¿Vieron que ahora cuando uno compra algo en Internet, lo llenan con anuncios de lo mismo que ya compró? Yo digo, esto es la inteligencia artificial, esto es la tontería artificial. Porque si yo compré unas botas, lo único que no quiero ahora son otras botas. ¿Me explico? Entonces yo compré un par de botas y me ofrecen botas de todo tipo. Pero es que yo ya compré las botas, ¿no? Entonces, claro, esa oferta masiva de lo que ya hice no tiene en cuenta que ahora lo que demando es otra cosa, ¿no? No lo mismo que ya satisfice, por así decir, ¿no? Bueno, eso está clarísimo en Mises. Está clarísimo en Mises, a mi modesto entender, ¿no? Pero esa es una cuestión. La otra cuestión es la noción de utilidad, que es una especie de comodín verbal para meter cualquier tipo de cosa ahí adentro. Yo realmente tengo una especie de apartado sobre la noción de utilidad, diciendo que en realidad hay que eliminarla. ¿Eliminarla en qué sentido? Lo que nosotros tenemos que entender bajo utilidad es el sentido latino de utilidad. Es una forma de llamar a los bienes, a lo que consideramos bueno. ¿Mm? Pero no tiene que ver con este o aquel bien. Por ejemplo, la educación es vista como un bien y es algo en lo que yo estoy dispuesto a invertir parte de mis ingresos. ¿No es cierto? Y cuando yo invierto parte de mis ingresos en aprender, por ejemplo, a jugar al golf, puede ser algo así, o yo no sé jugar al golf, pero cualquier ejemplo de eso, ¿no? Entonces yo lo que estoy haciendo es satisfacer una necesidad que puede ser incluso de carácter espiritual, o ir a Beethoven, por ejemplo. ¿No?
Pero, ¿qué agrega la noción de utilidad? ¿Qué da a entender la noción de utilidad? Que ahora digamos que la utilidad es el placer, o que digamos, yo creo que ahí hay una especie de ensalada colosal, ¿no es cierto? Donde se superponen, digamos, cuestiones que tienen que ver con la explicación de la lógica de las preferencias y su satisfacción, con cuestiones acerca de cómo se evalúan los bienes, con cuestiones éticas acerca de cuál es el bien más importante. Dentro de esa ensalada yo creo que no se puede decir nada muy razonable, porque las confusiones son enormes, naturalmente. Entonces la gente, y ahora viene el problema, tercer problema, la maximización. Y acá, ¿qué es lo que mencionaste, ¿no? Porque tú mencionaste la ley decreciente, la utilidad y la maximización. A ver, mi posición sobre la maximización es clásica, o sea, no utilitarista. ¿Qué quiero decir clásica? Si uno toma la idea siguiente, que es que toda agente individual aspira a conseguir más de lo que juzga bueno, con menos de lo que juzga malo, o teniendo que invertir menos de lo que también juzga bueno, ¿m? Ese es un principio de racionalidad práctica que nadie puede poner en cuestión. Tiene el mismo nivel de evidencia o casi que decir que el todo es mayor que las partes. Es un axioma analítico. ¿M? Bien, ¿tiene eso algo que ver con la noción de maximización referida al contexto total de la sociedad y a lo que tiene que hacer el gobierno? A mi juicio, no. El que hace eso es Mill, que se declaró en su autobiografía como lo que era, socialista. Que cada agente individual busque maximizar, en un sentido amplio, de reducir costos y obtener más de lo que considera bueno, es un principio de racionalidad sin el cual no se puede explicar nada de lo que hace nadie, ni cómo yo voy a buscar un vaso de agua a la cocina, por así decir. Que la acción del gobierno tenga que ser maximizar el mayor bien posible para la mayor cantidad posible, esa es una tesis donde el criterio de maximización es impostado desde la agencia individual a la agencia colectiva y desde la perspectiva estatal del gobierno, que es estadística, ¿no es cierto? Y en tercera persona. El que adopte ese criterio de maximización y lo imposta en la acción del gobierno, ese es socialista, tendencial o declaradamente. El que es liberal, como soy yo, dice que el gobierno debe proveer las condiciones para que cada quien no sea más feliz, sino pueda buscar su felicidad, que es lo que dicen los padres fundadores de la Constitución norteamericana. La búsqueda de la felicidad, no la maximización de la felicidad por parte de la acción estatal. Pero esto es nuevamente una discusión en la cual las sensibilidades políticas se separan. ¿Quiere decir lo que digo yo, que no puede haber asistencia estatal a los más necesitados? No, no quiere decir eso. Hayek fue un defensor de la asistencia estatal focalizada a los más necesitados, pero no fue un defensor del gobierno como garante de la felicidad de la población. Yo estoy en esa línea de pensamiento. Para mal, probablemente. Ya pido disculpas. No sé si con esto te contesto, porque son como tres focos distintos de la cuestión, ¿no? Sí, el último es bien interesante porque como que todo lo reducen a un denominador común que llaman utilidad y la distinción, lo que dijo usted ahora, la distinción, la de Aristóteles, la de lo placentero, lo útil y lo bello, Exactamente, queda los tres tipos de bienes. algo cuantitativo y eso, Exactamente. ¿Pero por qué cuantitativo? Porque el enfoque es estadístico. y porque dicen que lo van a medir, pero acaba lo que usted dice, Porque el enfoque es estadístico. es Y una, el enfoque estadístico es en tercera persona. Lo que esta gente, a mi juicio, no toma debidamente en cuenta es el problema metódico del traslado de la primera persona. El saber económico está anclado en la primera persona. La ciencia económica opera en la tercera persona y pretende reducir sin residuo lo que se abre desde la perspectiva de la primera persona en la totalidad estadística en la que se opera en tercera persona. Ese es el problema metódico que hay aquí. Y esa es la razón por la cual Hayek habla de fatal arrogancia en ese nivel. ¿Por qué? Porque hay un problema metódico ahí. No darse cuenta de que la estadística no permite eso. Para poder hacer eso estadísticamente hay que homologar todo con todo para poder medirlo. Y entonces después los gobiernos, claro, los gobiernos quieren hacer esto, pues hacen campaña luego con decir, bajamos la pobreza, aumentamos la bueno, como decía Churchill, yo solo creo en las estadísticas que yo mismo falsifico, ¿no es cierto? Bueno,
Entonces, claro, los gobiernos necesitan esa carta de presentación. Pero acá hay un problema epistemológico, que es que el gobierno se presenta como garante de la felicidad de la población. ¿Quién le dio esa potestad al gobierno? Bueno, yo no pienso que el gobierno tenga esa potestad, pero seguramente lo mío es contracíclico, ¿no es cierto? Porque cada vez se le pide más al gobierno y el gobierno fracasa más habitualmente, porque naturalmente el maximalismo, las expectativas de lo que puede hacer un gobierno, es la mejor carta, digamos así, para presenciar el fracaso de ese gobierno. Pero ese fracaso muchas veces tiene una deriva totalitaria, porque si el gobierno tiene que garantizar la felicidad, ¿no es cierto? Bueno, está habilitado a intervenir de manera tendencialmente totalitaria en todos los ámbitos de la vida humana. Bueno, yo en ese sentido soy un liberal, no soy un intervencionista. Pero bueno, yo aquí muestro mis cartas, pero esta parte es de opinión, ¿no? Ahora, el problema científico o epistemológico es que la noción no es esclarecida de utilidad. Y segundo, una noción no esclarecida de maximización, con referencia a en qué contexto se aplica, a mi juicio son trampas mortales en el discurso. Puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado. No sé si con esto te respondo en alguna medida, Fernando. El lata que se hace interferencia, pero bueno, en todo caso te agradezco muchísimo la pregunta, aunque me hace decir cosas tal vez políticamente incorrectas, pero bueno, yo no estoy engañando a nadie, ¿no? Yo simplemente soy enfático porque nací en Buenos Aires, pero no es que creo que esto simplemente es lo que yo opino y no tiene por qué convencer a nadie, ¿no? Alejandro, si tienes aún un par de minutos, yo te plantearía también una pregunta, y no sé si hay alguna Sí, más, porque si encantado, hubiera encantado. otra más, y aprovechando que Alejandro aún puede estar unos Yo tengo minutos tiempo, ¿eh? más, Yo tengo tiempo, pero no perfecto. quiero abusar de la buena voluntad de Sí, todos sí, no, ustedes. no demasiado, no queremos abusar de ti, pero yo tengo una No, de mí pregunta y no si hay abusan, pero alguien, yo de ustedes no. si hay alguien más, por favor, que levante la mano para luego de mi pregunta también incluirlo y con esto ya iríamos cerrando. Alejandro, a ver, inicialmente sugeriste que en el libro que estás preparando vas transitando por una fase, la primera de las cuales sería, entendí bien, la de, diríamos, una agencia económica en un sentido quizá denominable como microeconómico, preestatal o Sí, anterior, por decirlo así, a la existencia de algo como una autoridad pública común o algo por el estilo. Entonces, aquí, a ver, en este básico nivel, la pregunta podría ser esta. ¿Tú estarías planteando o situando la praxis económica en algo parangonable con una suerte de condición natural, de estado natural, etcétera, etcétera? ah, ya, Y, ya. y junto con esto, en esta fase que aún no cuenta con autoridad, con Estado, etcétera, o como se lo llame, eh, entendí que tú utilizas como términos, por decirlo así, básicos o fundamentales los de valor y escasez. Sí. Entonces, a ver, ¿no incluirías acá, o es algo que simplemente no has expuesto, pero que podrías incluir, algún tipo de alusión a categorías que pudieran ser entendidas como económicamente básicas, como las de competencia o colaboración? ¿Incluirías aquí, tú desarrollaste con algún detalle, bueno, la idea de Davidson de dos tipos de racionalidad? Entonces, ¿incluirías o no acá, en este momento inicial del análisis económico, o protoeconómico, mejor dicho, la posibilidad de que la racionalidad, por decirlo así, se decline, por llamarlo de alguna forma quizá no muy propia, en un sentido, por ejemplo, que puede ser conflictivo o competencial, o como se lo quiera llamar, o bien colaborativo? Es decir, eh, ¿tiene lugar en el análisis protoeconómico del mundo de la vida la posibilidad de que la racionalidad, por decirlo así, siga rutas diferenciables en estos sentidos? Y lo último, tiene que ver también con esta fase inicial, porque, claro, valor, escasez, eh, a ver, esto habría que pensarlo, yo no lo tengo muy claro, pero valor
parece referir muy directamente a una actividad que, aunque no sea subjetiva, es una actividad en primera persona, como tú lo has planteado. Entonces, es posible que en esta fase del análisis, lo que tiene que ver con las cosas, los economistas suelen hablar de ellas como recursos, es decir, el, aquello que es el, no sé cómo llamarlo, el entorno de la agencia económica, el mundo de los fenómenos que no son, digamos, identificables con el mismo agente que actúa. Entonces, todo ese mundo de cosas, tú dijiste en principio, protoeconómicamente siempre hay que tratar con ese mundo como un mundo, bueno, significativamente a la mano, etcétera, etcétera, pero aquí la cuestión podría ser esta, las cosas o ese mundo al cual o en el cual se encuadra el agente económico requiere algún o es susceptible de algún tipo de matiz o de análisis algo más diferenciado, porque claro, hay cosas y cosas, hay aquí una especie de mundo de posibilidades en relación con las cosas que no sé si tú incluirías o no en el análisis. Bueno, me callo con esto. Por ahora no hay una palabra, así que dale. Bueno, muchísimas gracias. A ver, muchas de las cosas tienen que ver con cosas que no toqué. Por ejemplo, me referí a los intercambios, ¿no es cierto? Y a la catalaxia, pero no lo he tratado aquí, naturalmente. Pero voy a empezar, voy en el orden que tú me lo has presentado. Cuando yo digo anterior acá a la autoridad estatal, no es una condición histórica, ni mucho menos, ¿no? Estoy diciendo que para entender la agencia económica sobre la base de la interacción, es todo interacción esto, no hay nada solitario aquí. Sobre la base de interacción de individuos, ¿no es cierto? Tengo que tomar el carácter libre de esa interacción, ¿no es cierto? Para entender cómo es que tienen lugar los intercambios. Yo no puedo entender cómo tiene lugar el intercambio si no es racionalizando internamente las acciones de los que intercambian, ¿no? Y eso implica tratarlas como acciones libres. Eso no implica poner en juego ahora todo el marco institucional dentro del cual viven esas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo se integra después el marco institucional y en qué medida? Es una consideración de segundo orden que hay que hacer, naturalmente, que hay que hacer porque, por ejemplo, en un estado donde están prohibidas ciertas cosas, ciertos intercambios no pueden tener lugar, ¿no es cierto? Bajo amenaza penal o lo que sea. Pero para entender la estructura de, el actuar económico, uno no necesita poner ahí la forma de gobierno y nada por el estilo, porque de hecho esas mismas formas de intercambio se dan bajo distintas formas de gobierno. Lo que ocurre es que las formas de gobierno, la presencia de los políticos, etcétera, puede ser más o menos disfuncional a esa manera de gestionar la propia existencia con vistas a lo que tiene de valoración y de valoración de la escasez, ¿no es cierto? Entonces, el punto no es que esto se dé en una especie de situación de Robinson Crusoe, porque no existe eso, porque un individuo en situación de Robinson Crusoe no hace intercambios, pero porque además no hay ahí una conducta económica, por así decir, y un largo etcétera. Pero el punto es que si nosotros mezclamos de antemano todo eso y enfocamos desde arriba, se nos va a perder de vista el fenómeno que hace que estos intercambios existan, que es la convergencia de deseos, expectativas, etcétera, y de acciones libres por parte de dos o más agentes, ¿no es cierto? Este es el primer punto, ¿no? En los cuales unos ofrecen, otros demandan, etcétera. Entonces yo pienso que hay que situar el foco primero ahí y luego reponer el marco institucional para ver si el marco institucional debe intervenir en eso o debe posibilitarlo. Porque yo que soy políticamente un liberal, creo que no es el Estado el que concede la libertad de transar bienes. Creo que el Estado pone el marco de condiciones dentro del cual esa libertad se ejerce, ¿cierto? Pero hasta cierto punto. Pero esa ya es una visión ya normativa de qué tiene que hacer un Estado. Si tú me dices a mí, por ejemplo, desde el punto de vista de los individuos, el marco normativo del Estado es importante, claro que es importante, porque, por ejemplo, en situaciones de intercambio puede haber luego conflictos frente a los cuales yo tengo que reclamar a un tercero, ¿no? O tengo que poder reclamar ante un tercero mi propio interés, mientras que la parte no me lo reconoce. Entonces, todo eso da lugar a otro tipo de reflexión, ¿no es cierto? Pero entender el fenómeno económico, a mi juicio, partiendo de la institucionalidad estatal, es como tratar de entender el lenguaje partiendo de la ley de cómo se enseña el castellano en la escuela. O tratar de entender por qué hay tránsito a partir de las leyes de tránsito.
No, esas son, si lo aplicamos la terminología del SAR, esa regulación esas son reglas regulativas, no constitutivas. Esa es una actividad que en su razón de ser no responde a esa regla que la regula. Lo que se está gestionando ahí es cada quien tratando de alcanzar, digamos así, la satisfacción de las expectativas que según él, ella o ellos, son grupos también, porque dije que esto puede ser individuos, comunidades, sociedades, no el Estado, pero todos los cuerpos intermedios, ¿no es cierto? Donde las actuaciones son de carácter voluntario, donde nadie tiene poder coactivo sobre el otro. Este para mí es el punto de quiebre. En cambio, el Estado tiene poder coactivo y es el único en una sociedad libre que debería tener poder coactivo. Ese es el primer punto por el cual yo creo que metódicamente al Estado hay que ponerlo entre paréntesis porque no es un actor como los demás. El Estado puede obligar. Nadie que ofrece bienes, por poderosa que sea la empresa, puede obligar a otro a contratarlos. ¿Mm? Y además, si tiene un monopolio de hecho, en un ámbito de competencia libre, como cualquier otro puede ingresar, ofrecer lo mismo y bajar los costos. O sea, entonces, para mí el punto de quiebra ahí es el poder de obligar, ¿no? Que yo se lo atribuyo exclusivamente a la institucionalidad estatal. ¿Soy yo alguien que niega la institucionalidad estatal? No. Yo soy un liberal, pero defensor de lo que llaman ahora el minarquismo. No soy un liberal de tipo anarcocapitalista o algo así. Nunca lo fui y no me voy a convertir de viejo en eso porque no creo en esa utopía. ¿No es cierto? Pero hay gente que cree en eso y da argumentos en esa dirección. Yo no formo parte de ese grupo respetable de personas. Entonces, esto a lo primero, ¿no es cierto? Pero no sería algo así como la situación de Robinson, porque eso da la idea. A veces se explica todo esto y dicen, ¿qué haría Robinson Crusoe? No, yo no parto de eso. Yo parto de cómo tienen lugar los intercambios no impedidos, digamos, entre agentes que ofrecen y demandan cosas. ¿No es cierto? Básicamente eso. Ahora, el intercambio, a mi juicio, como dije, es un remedio de la escasez. Nosotros necesitamos intercambiar y dividir el trabajo porque no podemos gestionar nuestra propia escasez sin cooperación social. Mi manera de ver la economía es cooperación social. Y esa también, a mi juicio, es la teoría de Hayek sobre la economía. Hayek es un filósofo de la cooperación social. La competencia es un mecanismo de cooperación, no es lo contrario de la cooperación. Es decir, nosotros, como seres libres, que demandamos y ofrecemos, tenemos que estar de común acuerdo que cualquiera puede ofrecer y demandar. La competencia es la situación de facto en el cual alguien entra a ofrecer lo mismo que ofrece otro. ¿Me explico? Eso no es lo contrario de la cooperación, es un mecanismo de cooperación, que además tiene un montón de externalidades positivas, como dicen los economistas. Baja los precios, mejora la distribución. Hay un montón de factores que muestran que, pero esas son razones utilitaristas. La mía es una razón deontológica. En un contexto de interacción libre nadie puede impedir que otro compita. ¿Es la competencia la cancelación de la cooperación? No. Es un mecanismo al interior del espacio de cooperación. ¿Me explico? Porque esta no es la competencia en la cual dos se matan a muerte, sino dos que ofrecen para ganarse el favor de un tercero que elige. ¿Me explico? Entonces, para mí la competencia es un mecanismo cooperativo, aunque pueda sonar esto extraño. Un mecanismo esencialmente cooperativo si es libre. Porque acá todo el punto es si esto es coactivo o no. Ese es el punto clave, a mi juicio, ¿no? Por eso yo soy un liberal. Si acá hay coacción, entonces no hay libertad. Y si no hay libertad, la competencia no es cooperativa. O no está al servicio de la cooperación. Pero en un contexto libre, la competencia está al servicio de la cooperación, ¿no? Y la competencia se basa en ¿qué? En que nadie tiene el monopolio de iure de la capacidad de ofrecer algo. Digo de iure porque en general la paradoja es que los monopolios son resultado de la imposición estatal. En un contexto de cooperación libre, el monopolio puede ser de facto durante un tiempo, pero nunca de iure. Bueno, sobre esto hay un artículo muy importante de Rothbard, que se llama Monopolio y Competencia. Rothbard es un anarcocapitalista. Yo no soy anarcocapitalista, pero el artículo de Rothbard sobre monopolio y competencia me parece muy importante. Entonces, claro, hay monopolios, digamos, de facto. Digamos, el que inventa algo por primera vez tiene monopolio de facto. Luego viene otro y mejora el invento.
Eso no es un problema. El problema es cuando el poder le asegura el monopolio de la capacidad de ofrecer a alguien porque es amigo del poder o porque lo que sea. Pero en un contexto de cooperación libre, el monopolio es transitorio si es que la cosa vale la pena. Porque hay gente que tiene monopolio de algo que no se lo puede vender a nadie, y eso es la quiebra. ¿Mm? Como aquí lo que manda es la demanda, básicamente, ¿eh? Entonces el contexto de cooperación, digamos, va seleccionando quién es el que ofrece el mejor precio, el mejor producto, y eso es un mecanismo, como dice Hayek, de descubrimiento en el mercado. De descubrimiento. Y la señal de precios es la que permite articular, coordinar todo ese mecanismo de distribución, redistribución y asignación de recursos. ¿Mm? La teoría de los precios de Hayek tiene mucho que ver con cómo Heidegger tematiza el útil. Porque los precios, Hayek lo tematiza como el útil por excelencia en ser y tiempo, que es en el párrafo 15-16, la señal. Se recuerda que en el párrafo 14-18, el útil por excelencia es la señal, que es un útil que el Dasein se da a sí mismo para poder orientarse en un contexto. Bueno, el precio cumple una función de señal. ¿Mm? El precio cuando es precio, es decir, si es libre. Un precio fijado no es un precio. ¿Mm? Y no cumple función de señal. Solo el precio cumple la función de señal de poder coordinar escasez, de poder asignar recursos, de poder coordinar oferta y demanda cuando el precio no es fijado. Bueno, entonces, y el tercer punto, creo que con esto conecto un poco con la escasez. La escasez, por supuesto que tiene un componente descriptivo, pero no es meramente descriptiva. Digamos así, la escasez tiene un componente descriptivo porque la cosa está presente o no está presente. Que se valore como escasa depende de la inserción de eso en un contexto teleológico desde el cual se le asigna valor. En un acceso puramente descriptivo al mundo, nada se revela como escaso. O sea, si yo no pretendo hacer nada, no se me revela la escasez de nada, porque nada aparece como recurso para otra cosa. O sea, lo que estoy diciendo yo aquí es que hay un contexto de descubrimiento de la escasez. ¿Me explico? Y ese contexto de descubrimiento es un acceso práctico operativo al mundo que es de carácter teleológico y hermenéutico, no meramente descriptivo y objetivante. ¿Mm? Por ejemplo, el aire no era escaso hasta que nosotros tenemos una industria que ahora presenta problemas porque la contaminación del aire es un problema que de alguna manera se nos presenta a nosotros ahora con el aire como un recurso escaso. Pero si ustedes toman a Hume, Hume ponía eso como diciendo a nadie se le ocurriría ponerle precio al aire. Decía Hume. Y hoy se pone precio al aire. Se venden bolsas para permiso de contaminación. ¿Me explico? Entonces, el descubrimiento de algo como escaso no se da nunca en un acceso puramente teórico constatativo al mundo. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, en la física de partículas decir que algo es escaso o abundante? ¿Qué cantidad es escasa? Ninguna. Ninguna cantidad es per se escasa. ¿Me explico? El aspecto cuantitativo juega un papel aquí. Tú puedes decir, bueno, hay maneras de medir el peso de la arena, hay tantas toneladas de arena. Eso es una descripción. De ahí no se sigue si es escasa. Solo puedo decir que esa cantidad es escasa porque para hacer tal cosa necesito más. Entonces es un esquema de necesidad hipotética el que hay aquí. ¿Mm? No sé si estoy aclarando un poco el punto, ¿no? Y bueno, creo que con esto yo, claro, y entonces por eso digo, además que esto tiene que ver entonces, al ser un esquema de necesidad hipotética, el juicio valorativo de escasez, que tiene un aspecto cuantitativo, pero no basta con lo cuantitativo. Lo meramente cuantitativo no habla de escasez, tiene que ser un bien escaso. ¿Me explico? Tiene que ser algo valorado para algo, para que aparezca como escaso. ¿Mm? Entonces, por eso decía que es un esquema de necesidad hipotética, en el cual lo único escaso son siempre los medios y recursos en general. Aquí la noción de recurso y de bien depende del contexto, ¿eh? Algo que es fino en un contexto puede ser medio en otro. Pero, por ejemplo, el tiempo es un recurso. ¿Por qué dicen time is money? Bueno, porque el tiempo es lo más escaso que hay. ¿Para quién? Para gente que quiere emprender. Para gente que no tiene nada que hacer, el tiempo es larguísimo, aburrido, no hay nada que hacer. ¿Me explico? Pero cuando uno se va poniendo viejo, el tiempo es de una escasez tremenda. Yo sufro eso todo el tiempo porque tengo 66 años. Digo,
No voy a poder nunca volver a oír la música que me gusta, no voy a poder... Claro, cada vez más escaso, cada minuto cuenta. Bueno, el problema además de la escasez de tiempo, que es una cosa sobre la que tengo un parágrafo aparte, es que uno es una cantidad escasa que uno no puede determinar, porque nunca sabe cuándo se le termina. Aquí también me valgo del análisis de la muerte en serie y tiempo. Porque la muerte la miro con el rabo de ojo y mi ilusión de cosificarla sería poder ponerla en mi agenda. Entonces decir, mañana no me puedo morir porque tengo una reunión importante, ¿no? Esa es la manera de cosificar la propia muerte. No comparece así la propia muerte. La propia muerte comparece en cada momento de la vida como posibilidad irreferible, inobjetivable, irrebasable. Y ya se sabe, mors certa, hora incerta. Y sin embargo, eso es el anclaje último de toda nuestra perspectiva de gestión de la escasez. Es un tema abismal, ¿no? Porque uno podría decir, ¿cómo le puedo asignar valor relativo a cosas que son escasas si la escasez fundamental no la puedo cuantificar? Bueno, mi respuesta a esto es que opera ahí una suerte de cómo sí, que puede ser más o menos engañoso. Hay un al-sop en la base de todo esto. Pero esto es lo que puedo hacer yo, que soy una persona vieja con unos recursos limitados, ¿no es cierto? ¿Me explico? Se hace lo que se puede. No sé si... Sí, sí, muchas gracias. De esta manera algo inquietante podemos No, bueno, no era para tanto, pero terminar. empezamos No, con pero Felipe, ¿no? Empezamos con Felipe. sí, 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 Mira, qué sí, más confirmación de esto que cómo empezamos hoy, ¿no? es verdad. Es como cerrar un cierto círculo, al menos en este contexto, sí, sí. Ya estamos un poco, sí, fuera de horario, pero en fin, creo que ha valido enormemente la pena. Creo que has ofrecido una ponencia, bueno, de, de muchísimo interés y de altísimo nivel, así que quedamos en deuda contigo, Alejandro, una vez más. Eh, En ningún caso en deuda. Soy agradecido yo y, por haberme tenido esta paciencia. y, En deuda, nada. bueno, no, no, bueno, y estaremos esperando con enorme interés este libro, que ojalá vea A la ver luz si lo logro, a ver si lo logro. este año eh, venidero. Sería muy interesante, además creo, lo digo un poco al pasar, pero que este tipo de argumentación pudiera también ocasionar algún tipo bueno, de taller, de seminario, de lo que fuera, para poder discutir cuestiones de este tipo también con economistas profesionales. Creo que ahí hay Claro, hay una discusión que podría ser enormemente claro, en Faro me ocurrió fructífera. que estaba Iván Carrino, había otra gente y se da un intercambio bonito, ¿no? Porque a Ujú, pesar de la diferencia de lenguaje, estamos hablando del mismo mundo, ¿no? ujú. Entonces, Sí, 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 sí. No, yo diría, además, desde el punto de vista de los economistas profesionales, creo que este es un tipo de discusión que ellos suelen o no conocer o no encarar. queda incómodo, pero sería como lo que pasa con el tiempo y la física. La física opera sobre el tiempo, pero si tú le presentas teorías del tiempo, te dice, no, a mí no me complique, porque yo necesito operar con el tiempo. Pero claro, los filósofos somos siempre, mi mamá decía, ¿no? Cuando estaba sana, decía, ustedes para cada solución tienen un problema. Claro, nosotros vamos de los conceptos fundamentales para abajo, no para arriba. Y ellos dicen, bueno, yo el tiempo lo presupongo, es una variable con la que opero. La escasez la presupongo. Y nosotros decimos, ¿qué es la escasez? Siempre es ese problema el nuestro, ¿no? Ahora, ellos resuelven problemas y nosotros solo los creamos, ¿no? Esto también es verdad. ¿Ah? Así que Es cero verdad, es soberbia, ¿no? verdad. Ok, Ellos pues. también crean bastante problemas, ¿no? Dicho sea de Sí, paso. sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias nuevamente, Alejandro. Bueno, muchas gracias a quienes han estado conectados y bueno, esto como ha sido o está siendo grabado, además va a quedar a disposición de futuras, bueno, visiones, así es que esto podrá ser también objeto de futuras conversaciones y discusiones. Así que Muchas gracias. gracias nuevamente, será hasta la próxima oportunidad, que estén muy bien todos, así que Chao, cuídense, muchas ya gracias. nos veremos. Bendición. Hasta luego. Adiós. Gracias, gracias. Chao, Que muchas estés muy bien. gracias.